Hola, bienvenidos al Banquillo por Más TV. Y es que regresamos una semana más con ustedes. La verdad es que ustedes son nuestros invitados de honor semana con semana. Seguimos platicando de política y hablando también de qué está pasando en Guatemala, platicando de la coyuntura nacional, qué está pasando en las alcaldías, en los municipios. Y la verdad es que a mí me gustaría que si ustedes tienen su teléfono a la mano, su computador, su tablet, nos siguieran en nuestras redes sociales, porque tenemos nuevas redes sociales como El Banquillo. También tenemos las demás TV, pero también estamos como El Banquillo. Así que síganos y mándenos un mensajito de dónde nos están viendo, las personas que nos están viendo a través de su televisión, de dónde nos están viendo. Y quién quita que vayamos a su municipio, a su colonia, a su zona. Llegamos al siguiente programa con ustedes como invitados, porque al final la política es parte de todos nosotros y ustedes también influyen en las decisiones que pasan en Guatemala y nosotros elegimos a nuestros siguientes candidatos, a nuestros diputados, a nuestros alcaldes, a nuestro presidente. Y en ese sentido hoy tenemos una entrevista a nivel y un invitado a nivel también. Y bueno, a los que nos están viendo ahí en redes sociales ya saben ahí más o menos quién es nuestro invitado, pero para que nos están viendo en televisión yo les voy a dar algunas pistas. Él es un sociólogo, docente universitario. Ahí van dos pistas, ahí van. Yo quiero que me vayan escribiendo ahí quién piensan que es, vayan anotando ahí, codeándose, ya yo creo que es tal, yo creo que es tal, de la bancada Winac. Ahí va la tercera pista. Bueno, y él también es, vamos a darles otra pista. ¿Qué otra pista les podemos dar? Vamos a pensar. Él está muy relacionado a los temas sociales y ha presidido 2 veces la Comisión de la Niñez y la Familia, pero también ha sido parte de otras comisiones como la Comisión del Migrante y la Comisión del Consumidor. Y está ahorita en el Congreso de la República, representándole usted y representándome a mí también. Así que yo quiero que le den la bienvenida al diputado Edgar Batres, que nos acompaña el día de hoy. Gracias, diputado, gracias por su presencia. ¿Qué mensaje le tiene a la población ahí? Pues agradecerle la oportunidad de estar aquí con ustedes. Yo creo que es un espacio vital en este país. Nos hemos dejado de comunicar, nos hemos dejado de interrogar, de cuestionarnos. Yo creo que estamos en un momento preciso por las mismas condiciones que existen en esta Guatemala que tiene sus altas y sus bajas, y creo que estamos en un momento sumamente significativo en la dinámica política, en la dinámica económica, por lo que implica Guatemala en el contexto internacional y el tema específicamente de los procesos de la guerra en Medio Oriente, las condiciones en Brasil la próxima semana, que vamos a tener un nuevo presidente que va a enmarcar dentro del desarrollo político, económico, social, cultural de América Latina. Guatemala no puede seguir siendo el paisito de América Central, donde si lo ponemos en el mapa mundial y colocamos un alfiler, no nos vemos. Claro. Creo que Guatemala tiene un potencial y la juventud de este país, el 42% de la población es joven. Y entonces este tipo de programas como el que ustedes dirigen en TV Más y en las redes sociales, creo que es vital para enterarnos, para involucrarnos. Y como dijera Aristóteles, si no cuestionamos, no existimos. Entonces, la idea, ¿verdad? Muchas gracias, diputado. Y bueno, entramos de lleno a la entrevista. Y la verdad es que el día de hoy muchos nos están viendo ahí comiendo fiambre. Porque hoy es ahí martes 1, ahí están comiendo fiambre mientras nos miran en sus casas. Así que un saludo a todas las personas que nos están viendo hoy ahí compartiendo con sus familias. Y vamos a platicar un poquito de política aquí en la mesa con ustedes. Y vamos a comenzar. Usted hablaba de la juventud y como docente universitario, muchos lo han visto en las aulas, sí. Muchos, se puso de moda el Zoom. Sí. Muchos lo han visto en medio del Zoom. Justamente en la sobremesa usted estaba platicando en un Zoom. Y también lo hemos visto en Twitter, en Facebook, en TikTok. Pero hay una pregunta que es la siguiente. En sus palabras, ¿quién es Edgar Batres para que lo conozcamos un poquito más? Yo diría, me he estado preguntando eso. Edgar Batres es un luchador social. Okay. Un líder social que comprende las realidades de la población porque conozco y vengo de esa población. Entonces yo me califico como un estudioso social y práctico en la dinámica del país. Perfecto. Y diputado, usted estudia sociología en la Universidad de San Carlos. Soy sociólogo. Para todos los que estudiamos en el ámbito social, algunos nos dicen, no, es que tú tienes que ser ingeniero porque ahí es donde está el dinero, por ejemplo, ¿verdad? Pero a muchos nos llama la atención el ámbito social. ¿Cómo usted decide, no, yo quiero estudiar sociología? Yo creo que tiene que ver con mi formación primaria. Okay. O sea,
Yo, porque no estudié kinder, si no hubiera sido presidente del aula de kinder. O sea, estoy involucrado de esto desde hace mucho, mucho tiempo. Fui dirigente de media, tuvimos muchas batallas. Y entonces, en mis tiempos, estoy hablando de los finales de los 70, inicio de los 80, yo me fui a hacer mi prueba a la Universidad de San Carlos para ver qué carrera se elegía en ese tiempo. Entonces, uno iba a la facultad, a la unidad de economía de la facultad, y entonces resultó que yo podía estudiar 3 carreras: Derecho, Antropología y Sociología. Pero yo ya había leído en la casa a Richard Adams, había leído en la casa mi texto que tengo ahí, La dinámica de las drogas. Y entonces yo dije que eso es un mundo social. Y cuando apareció que podía estudiar Sociología, no lo dudé. Y me estudié y me inscribí en la universidad, en la Escuela de Ciencia Política, en la Escuela de la Universidad de San Carlos, en ese momento adscrita a la Facultad de Derecho. Y efectivamente llegué a la universidad y mi primer día me mandan al S7. El S7 era la Facultad de Derecho. Y me entro al aula y de repente me miro un aula llenísima de estudiantes. Y yo, ¿qué se estudia aquí? Aquí vas a estudiar Derecho. Dije, eso no es para mí. Ajá. ¿Y qué vas a estudiar? Sociología. Eso está en el gallinero, en el edificio de en medio, entre el S7 y el S8. El gallinero. ¿Y por qué el gallinero? Disculpen, porque ahí solo huevos hay, ¿verdad? Entonces era la expresión del edificio que teníamos, del cual me gradué. Pero de repente me subo al bus. En ese tiempo íbamos en el bus, salíamos de la U, yo transbordaba mi bus en el Trébol, y me siento, y siempre nosotros en ese tiempo leíamos, buscábamos en el bus una lámpara en el sillón para que esa lámpara nos alumbrara, y leíamos, porque en ese tiempo sí leíamos los textos y no teníamos para comprar. Íbamos a la biblioteca de la U, a la central, y ahí nos prestaban los libros. Y se me acerca una señora y me dice, ¿usted es universitario? Sí, le digo. ¿Y qué estudia? Sociología, le digo yo. Ah, usted es rojizo, me dice la señora. Okay. ¿Qué es eso, verdad? Sí, son de esos rojizos comunistas. Yo dije, bueno, señora, si estudio de la sociedad tiene que ver con la problemática social, pues sí, ¿verdad? Soy rojizo. Y muchas gracias por preguntarme. No a usted, porque son pocos. Una señora que se sienta a la par mía en el bus de la Florida, estoy hablando tipo 9 menos cuarto de la noche. Ese tiempo los buses caminaban hasta las 12, medianoche. Y yo me sentía así como que satisfecho de haber estudiado, y hasta el día de hoy de estudiar y haber estudiado sociología. Me permitió tener la teoría y la práctica, ¿verdad? El método científico que al día de hoy sigue siendo. Efectivamente soy docente universitario, tengo 27 años, gané mi plaza por oposición. O sea, salió la convocatoria, me sometí y soy docente por oposición en la Facultad de Económicas, y imparto 3 cursos: el curso de Socioeconomía, que es el primer semestre, Economía Política, que es el segundo semestre, y Ciencia Política, que es el tercer semestre. Decimos que son los cursos coladores de la carrera de cualquiera de las 3 disciplinas: Economía, Auditoría, Administración de Empresas. Y eso me permite, cada semestre es una nueva conquista de voluntades, un nuevo conocimiento de estudiantes. Y he pasado la transición. Cuando yo comencé a dar clases, estoy hablando del 94, uno entraba a las aulas y estaban llenas de hombres. Hoy, hasta el 2018, 19, que eran presenciales, yo entraba a las aulas y qué sé yo, de 2010 para acá hay un cambio enorme. Son mujeres las que llenan los salones de mi aula. Y como yo les digo, ya vieron, hombres, las mujeres sacan mayor punteo que ustedes. O sea, las mujeres se esmeran más por trabajar, por estudiar, por presentar sus trabajos. Entonces yo les digo a los hombres, ya vieron, tienen su competencia aquí entre ustedes. Y efectivamente ha habido un cambio en la percepción del estudio por parte de mujeres en relación a los hombres. Y sí, las mujeres son más entregadas al estudio, más responsables con él. Entonces eso nos ha permitido tener una visión. Diría que tengo la visión de la universidad, la visión del contexto nacional
y la visión del mundo político, y esto lo he acompañado con el estudio de la administración pública. Interesante. La gestión de la administración pública en este país al día de hoy, yo digo que estamos en una anarquía de la administración, pero eso es parte de estas alzas y bajas que tiene Guatemala. Y en concreto, ¿qué lecciones le dejó a usted la educación pública superior, que las carga hasta el día de hoy? Tanto lecciones de administración como tal vez en las aulas, con los compañeros. Yo digo que cada día es un reto. Nosotros tenemos un programa de estudio, unos textos que leer, pero yo siempre, y mis estudiantes lo han comprobado, lo podemos comprobar al día de hoy, que los cursos que se imparten, que yo imparto, son cursos teóricos, pero eminentemente prácticos. O sea, conocer las relaciones sociales de poder, las relaciones sociales de producción, lo que significan las fuerzas productivas, es una dinámica diaria. Entender que yo lo único que tengo es mi fuerza de trabajo. Claro. Y esa experiencia es riquísima cuando se entiende la dinámica que juega el individuo en las relaciones sociales de poder, porque eso, nos guste o no, marcan clase. Y la sociedad está dividida en clases históricamente determinadas. Entonces creo que esa es una lección que es importante entender para saber el papel que le corresponde a los individuos dentro de la sociedad, y recordemos que la sociedad subsiste y que todos comemos, todos trabajamos, y que nacemos en ese hilo histórico del individuo desde que nos civilizamos hasta que concluimos con nuestra vida. Como dijera Platón, el ser humano viene con una tabla rasa, y en el proceso de su conocimiento esa tabla se va llenando de conocimiento, y el tema de Platón era cuando el individuo desaparece, ¿qué pasa con todo ese conocimiento? ¿A dónde va el alma? Y todo el problema del alma de Platón. Pero es parte de esa dinámica social. Entonces yo diría que esa experiencia es cotidiana, es el vivir, y así lo trato de implementar. Perfecto. Diputado, hace unos años se hablaba acerca del derecho indígena y el derecho consuetudinario indígena. Usted en su área profesional también tiene conocimiento acerca de este tema. Usted investigó acerca de este tema, eso lo puede ver en su biografía. En el contexto guatemalteco, ¿qué nos podría comentar de este tema? En la sociedad guatemalteca, ¿qué significa el derecho consuetudinario? Yo diría que es el verdadero derecho de este país. Recordemos que Guatemala es invadida, ¿verdad? Okay. Vinieron los invasores, nos invadieron y nos conquistaron. Decimos invasión del territorio y conquista de la mente. Pero antes de que ellos vinieron a este país había cultura, había historia, había relaciones de dominio. Estaban los señores, el ejército y los plebeyos, la fuerza de trabajo, semiesclava algunos y pueblo otro. Eso lo vemos en las dinámicas estudiosas de los libros preclásicos, prehispánicos. Y resulta entonces que el derecho siempre ha existido. Hay el vaso policromado número 5, el vaso policromado número 5, donde me narra un juicio de un proceso. Entonces dice, el derecho indígena sí existe. Pero en el Museo de Antropología e Historia encontraron una estela, le llamamos, que está en alto relieve, tercera dimensión, así lo hacían las estelas el mundo mesoamericano, los pueblos originarios. Sus tallas son en tercera dimensión, y en esta estela narran también el juicio y decapitación de un personaje. O sea, como el soberano, aquí esa estela pertenece aquí a Caminal Juyú, y ahí narra efectivamente el juicio, porque uno dice derecho indígena, ¿y eso cómo existe? Y es que hubo una discusión en el 2016, 2017 acerca de la aprobación del reconocimiento del derecho indígena. Sí. Incluso las reformas a la Constitución, ¿verdad? Correcto, las reformas a la Constitución fueron muy discutidas. El derecho indígena en este país existe. Es un derecho vigente. Hay ya resoluciones de la Corte Suprema de Justicia donde les ordena a los jueces que si ya un procesado fue sometido a la jurisdicción indígena, al procedimiento indígena de resolución de conflictos, este debe ser ratificado por el juez. Eso está la resolución de la Corte Suprema. Hay mucha... Hoy
fuimos parte también de la creación del pensum de estudios para que en las facultades de Derecho se estudiara Derecho Indígena. En el quinto semestre de la Facultad de Derecho de la San Carlos se lleva Derecho Indígena, en la Landívar en el noveno semestre se lleva Derecho Indígena, para entender que existe no un derecho paralelo, porque esa parte, sino que existe el derecho oficial y el derecho indígena. Yo no le llamo derecho consuetudinario porque el derecho indígena en su aplicación de los contadores del tiempo tiene que ver con el nahual. Y el nahual es distinto a cada persona. Y entonces en el procedimiento de la sanción de la vergüenza, porque en derecho indígena se llama vergüenza, cuando uno transgrede la norma comunitaria, se tiene una vergüenza. Y esa vergüenza debe ser rectificada por un procedimiento que la comunidad establece. Entonces, ¿por qué existe al día de hoy eso? Porque aparte de que la población es eminentemente indígena, en este país es 64%, pero existe y persiste porque el Estado fue incapaz de llegar a la comunidad y establecer el derecho oficial. Al no existir la presencia del Estado, las comunidades siguieron ejerciendo su propia forma de conducta social. Hay algunas cosas, por ejemplo, el juzgamiento de la violación, del esputro, de la violación entre familias, de niñas, niños. Y yo tuve algunas experiencias en Ichihuán chiquito sobre cómo una comunidad juzga. No es lo más satisfactorio dentro del procedimiento, pero nada es puro ni nada es tan objetivo como uno quisiera. Tiene sus problemas, como todo sistema de aplicación de justicia, pero creo que es muy, muy valioso. El procedimiento de la sanción no es precisamente por medio de la cárcel. Y el convenio 169 establece que los individuos, las personas indígenas, pueden recurrir al modelo de justicia oficial y no precisamente ser trasladados al sistema penitenciario, sino que deberían tener medidas alternas fuera del sistema penitenciario, o sea, la cárcel, porque la cárcel en este país es compleja, ¿verdad? Es escuela del crimen, le llaman algunos. Y entonces el derecho indígena tiene procedimientos alternos de responsabilidad individual ante la vergüenza que ha cometido. La verdad es que bastante interesante. Estamos teniendo aquí una clase magistral con el diputado Edgar Bátres, la verdad. Vamos abarcando varios aspectos acerca del diputado. Primero el aspecto profesional, definitivamente. Luego vamos a entrar un poquito acerca del área del servicio público, ¿verdad? De la Diputación, de las leyes que ha presentado, de las fiscalizaciones que ha hecho, y luego vamos a platicar un poquito acerca del futuro del diputado. Así que no se vayan porque vamos a seguir, y síganos en Más TV porque vamos a estar ahí platicando, subiendo algunos TikToks de lo que vamos a hablar en esta entrevista. Y el detrás de cámaras también, así que no se lo pierdan. Regresamos en breve en esta entrevista con el diputado Edgar Bátres. Vamos. Bueno, yo espero de que ahorita ya estén con el cafecito, con el chocolatito caliente. Ya estamos entrando a noviembre, ya es época de barriletes, ya es época de... Ya vamos entrando ya casi a la Navidad, ya estamos en la pre-Navidad, ¿verdad? Así que espero que ya estén con el cafecito, viendo esta entrevista que está súper interesante con el diputado Edgar Bátres. Ya hablamos un poquito acerca del ámbito profesional y vamos a entrar de lleno a la representación en la Casa del Pueblo, en el Congreso de la República. Así que comencemos con la pregunta que viene. Diputado, ¿en qué momento usted decide, bueno, yo voy a incursionar en la política? Como yo he crecido políticamente, he participado en movimientos estudiantiles, en movimientos sindicales, en el movimiento revolucionario y hoy en una dinámica parlamentaria. Entonces, ¿en qué momento? Yo diría que siempre. ¿Y por qué? Porque esta sociedad necesita cambios, cambios estructurales, y uno piensa que el ser diputado le va a permitir a uno iniciar, propiciar, generar condiciones de esos cambios estructurales. Yo creo que es el camino, pero depende también del grado de las relaciones de poder
que puedan existir y que se manifiesten en la coyuntura política que estamos. Me toca en la 9ª legislatura, donde las correlaciones de poder para los que no pensamos dentro de un esquema conservador, tradicional, es bien complejo. Es bien complejo, pero eso no nos ha desanimado para no hacer cosas que como parlamentario me corresponden. Definitivamente no soy monedita de oro, como digo. He tenido mis problemas en el ejercicio como parlamentario, toda la ciudadanía lo sabe, ahí está en las redes, pero eso es parte de esa coyuntura del quehacer, de esta dinámica a la cual uno se deja de ser privado y se convierte en público. Toda acción es eminentemente pública y uno está sujeto a ser juzgado por la población, y yo eso pido, que se me digan mis errores, que se me diga, mire, esto está mal, haga esto, y es lo que he venido haciendo. Yo creo que digo así, soy uno de los pocos diputados del Congreso de la República en esta 9ª legislatura que tiene una relación social con diversidad de grupos sociales. Y eso lo he comprobado: mujeres, diversidad sexual, sindicatos, militares, empresarios. He abierto esa posibilidad de ver otro tipo de congreso, otro tipo de parlamentario. Creo que es importante para los que quieren insertarse dentro de la dinámica política partidaria. Creo que ese es algo para las juventudes. Ser representante del pueblo es una gran responsabilidad, es una dinámica que en este país debemos aprender qué es ser político partidario, y qué es intentar cambiar las estructuras y relaciones de poder en este país. Perfecto. Y yéndonos un poquito a la política partidista, yéndonos un poquito ya a 2018, 2019, ¿por qué usted decide participar con WINAC? ¿O cómo se da ese proceso de elección con WINAC? Bueno, WINAC es uno de los partidos que nace en las entrañas de la Guatemala profunda, diría Villoro, que tiene que ver con pueblos originarios. No podemos nosotros olvidar que la fundadora del partido Movimiento Político WINAC es la doctora Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. Entonces ahí hay un origen fundamental del por qué WINAC responde a las necesidades de los más vulnerables, y esos más vulnerables está manifiesto en estos 22 pueblos originarios de este país. Entonces ahí hay un primer momento. Yo desde siempre he visto al mundo indígena dentro de la perspectiva de relaciones de poder en este país, y se dio la oportunidad efectivamente de ser parte de este movimiento, y creo que hemos respondido a eso, no solamente por la dinámica de los pueblos, sino porque conocemos la forma en que el pueblo indígena históricamente se ha manifestado. Y bueno, no somos los representantes sino que somos parte de esa necesidad de representación política que los pueblos originarios en este país y en América Latina deben tener. Perfecto, diputado. Bueno, y aquí en Guatemala hay un constante en las redes sociales, de boca a boca, en los WhatsApps, y es que existe un fantasmita ahí que las personas repiten, un fantasma que se llama comunismo, socialismo, izquierda, que es un constante para mantener a la población con temor, ¿verdad? Eso. En ese sentido, en la campaña del 2019, pues se menciona o etiquetan a WINAC como un partido de izquierda que quiere traer Venezuela de Maduro a Guatemala, o a Cuba, o incluso algunos ya un poco más extremistas decían Corea del Norte. En ese sentido, yo quisiera preguntarle, ¿con qué ideología se identifica? Si usted pudiera hablar por la bancada, no sé, o en todo caso, ¿usted con qué ideología política se identifica? Yo diría, y no es que hable no es porque hable por WINAC o por usted, pero yo creo que tuvimos muchas discusiones al interno del partido. Los estatutos originarios planteaban que WINAC era una concepción ideológica holística. Y quien nos planteaba eso era la exdiputada Rosalina Tuyuk. Mucho respeto, mucho cariño para Rosalina. Fui su asesor en el Frente Democrático Nueva Guatemala, y junto con otros diputados. Pero Rosalina es del planteamiento de que WINAC debe sustentar una ideología holística. Y uno pregunta, ¿qué es eso? ¿Eso dónde está en la izquierda? ¿Dónde está en la derecha? Y es que es integral. O sea, de ahí viene el símbolo
que representa la integralidad del ser humano. O sea, ese muñequito, como le llaman muchos, es la persona, el ser humano integral, tal y como lo recoge el texto del Popol Vuh. Entonces, el principio originario es ese mundo holístico. Ya cuando uno va a la práctica, me doy cuenta de que esa particularidad, para que sea entendible en la dinámica de las relaciones políticas en Guatemala, hay que ubicarse en una posición. Entonces, yo introduje, lo digo así, si revisamos los vídeos y el contexto de las memorias de labores anteriores, introduje el concepto de que somos de izquierda en este país, dentro del hemiciclo como bancada. Ahí lo dijimos. ¿Por qué? Porque todos los demás son de derecha. ¿Y por qué? Porque la derecha nos ha gobernado en este país. Históricamente tenemos 201 años donde la derecha ha gobernado y la izquierda, o sea, nosotros, nunca hemos gobernado este país, ni siquiera en el 44-54, porque tiene también sus fórmulas de cómo se dio ese proceso, pero la izquierda no nos han dejado gobernar. Y entonces el reto es, déjennos gobernar. Si ya hemos sido gobernados por la derecha, históricamente conservadora, tradicional, déjennos a nosotros la oportunidad de gobernar y que puedan entonces comparar qué podemos hacer por este país. Y yo creo que ahí tenemos todavía una ventaja competitiva en estas nuevas relaciones de poder. Los vientos de América del Sur nos indican efectivamente que si bien hubo un retroceso a finales del 2010, nuevamente estamos recuperando los espacios dejados de estar. Se ha recuperado niveles de clase media. América Latina ha dejado un porcentaje de pobres y ha recuperado posiciones que las estadísticas lo plantean, ¿verdad? Entonces, creo que hay una nueva izquierda, de la cual yo creo que soy parte de una nueva izquierda, una renovación. El país necesita creer en algo. El país necesita tener estímulos que le permitan a ese 42% que es la juventud de este país, recuperar la confianza en el Estado, la confianza en las instituciones, y esa confianza pasa por renovarnos políticamente. Creer políticamente es importante, porque a partir de eso renovamos estructuras y visualizamos un nuevo criterio. Y diputado, y a esas personas que tienen miedo porque escuchan, ahí viene el lobo, que es la izquierda, ¿verdad? Y ahí viene Nicaragua, ahí viene Venezuela. ¿Qué le dice a esas personas que no saben qué creer, que miran los WhatsApps, que la abuelita les contó? ¿Qué le dice? Para que tengan tranquilidad, para que sepan qué pasa. ¿Qué mensaje? Yo le digo que el concepto que tenemos de izquierda en este país es un concepto de cuco. Ahí viene el cuco, le decían a uno cuando era pequeñito. Es eso mismo, que se crió en el proceso de la contrarrevolución, que somos sujetos de un proceso histórico, 300 años de colonia. Este cuco del comunismo es como el cuco de la Llorona, ¿verdad? Que obligó a la conducta de la mujer a decir que tiene que obedecer al hombre, que debe cuidar a sus hijos. Es el cuco de la Llorona, es el cuco del sombrerón. Es parte de ese contexto ideológico en el imaginario histórico, que le dicen, bueno, no seas de izquierda porque los de izquierda se comen a los niños y hacen jabón de coche con los abuelitos. En este país la izquierda nunca ha existido gobernando. Nunca se ha dado, pero es el cuco que a la sociedad le han implementado los que siempre han gobernado. ¿Y quiénes han gobernado? Esos que votamos cada 4 años, porque en este país cada 4 años tenemos nuevos ricos, producto del voto, y eso lo tenemos que sacar a luz. Veamos, revisemos las vidas de los personajes, de los presidentes de los últimos 20 años, de los diputados, de los ministros. Veamos cómo hicieron su riqueza, y la han hecho a costa de nuestros impuestos. Nosotros, los que tributamos, que todo lo hacemos, a excepción de un grupo de empresarios tradicionales que han vivido de los pactos con el Estado, que no tributan, pero comen de nuestros impuestos. Entonces, la izquierda en este país no es el cuco, es la verdad para enfrentar la problemática que tenemos, es la verdad para enfrentar la miseria, el analfabetismo, la ignorancia. Eso es la izquierda, y eso es lo que a los tradicionales no les gusta.
Y entonces dicen, cuidado, te van a quitar tu casa. Ay, dice aquel, es lo único que tengo. ¿Y cómo me la van a quitar? Te van a quitar tu carro. Te van a quitar la libertad. Te van a dejar sin salario. Falso. Falso. Entonces, la izquierda no es lo que se nos ha dicho, sino que es lo que debemos conquistar en estas nuevas relaciones de poder para que los guatemaltecos salgamos de la ignorancia y que nuestros hijos, nuestros nietos, la juventud tengan mejores oportunidades de trabajo, trabajo digno, salarios dignos, un nuevo modelo de producción competitivo donde efectivamente la iniciativa privada extranjera venga a invertir, porque el país le da certeza jurídica y no cucos de mentiras para que unos engañen al pueblo. Bueno, muchas gracias. Ya lo escuchó usted al diputado Edgar Batres. Y ahora vamos a pasar, bueno, ya hablamos un poquito de la ideología política, vamos a pasar un poquito a la campaña de WINAC en el 2019. Y en ese sentido, diputado, ¿qué nos puede comentar acerca de la campaña de WINAC en el 2019? ¿Alguna anécdota en concreto que le haya marcado a usted? Sí, nadie creía que Edgar Batres iba a ganar la diputación. ¿Así? Sí, no daban un centavo por Edgar Batres. Diseñamos una estrategia publicitaria que, por cierto, me han pedido algunas pláticas para que les diga cómo fue que ganamos. Es sencillo. WINAC es un partido que viene de las entrañas del pueblo. Nosotros venimos de las entrañas del pueblo y porque sabemos cómo llegar a las entrañas del pueblo es que estamos en la diputación. Tenemos una dinámica propia de voto a voto. Tenemos una dinámica propia donde el recurso económico es necesario, pero no es el motor que genera campaña. Y creemos nosotros que este pueblo, al pueblo de Guatemala, le debemos hablar con honestidad, enfrentarlo cara a cara, que es lo que no se hace en el momento que uno toca la puerta. Y le dicen, mire, yo voy a participar políticamente, y le dicen a uno, no, si ustedes se aparecen cada año, cada cuatro años, ustedes se aparecen cada vez que quieren el voto. Claro. Entonces, cuando uno comienza a hablar con la persona, se da uno cuenta de la necesidad que tienen las personas de intercambiar políticamente. Y eso casi no se hace. Entonces, yo creo que la anécdota más grande es saber que iba a ganar y ver a la hora de estar en la mesa con compañeros del partido, ver cómo decían, no, es que no vamos a ganar, y ya tenemos un 5%. Esa es la clave. Llega uno al 5%, ya estableció un mecanismo y ahí está. Entonces creo que es una anécdota significativa, creo que es parte de algo que siempre se me ha dicho, mira, vos siempre quisiste llegar al Congreso, siempre quisiste ser diputado. Bueno, a lo mejor, ¿verdad? Es parte de un desarrollo progresivo, no estoy aquí por coyuntura, estoy aquí por convicción, por proceso y porque creo que este pueblo necesita cambiar. Todos en este país necesitan cambiar, desde la élite económica, la élite militar, la estructura religiosa en sus diversas manifestaciones y nosotros los guatemaltecos, que nos congregamos en familias de diversa índole, donde de 16 tipos de familia en este país, 13, 12 tipos son familias que se caracterizan por tener una mujer al frente de ese núcleo familiar. Y esa mujer que se desvela, que atiende la economía del hogar, que atiende a los hijos, que vela porque van a la escuela, por su seguridad, por ver que a sus hijas no se las violen. Claro. Esa mujer constituye el 13% de familias en este país. Entonces creo que nuestra responsabilidad es darle la oportunidad a esas familias caracterizadas por mujeres, a las niñas, niños y adolescentes. Perfecto, perfecto. Bueno, y diputado, antes de ser diputado electo, usted fue asesor parlamentario. Así es. ¿Cómo es el paso de ser asesor a ser un diputado electo? Complejo. Si quiere, lo dejo tomar su té. Ya lo agarré a medio. Complejo, es complejo. Y me tomo el agua porque así me baja el sabor. Es complejo, yo diría, porque no es lo mismo verla venir que andar con ella, dice el dicho, claro. ¿Verdad? Y resulta entonces que efectivamente uno está, porque yo sí creo que haber sido asesor. O sea, yo sí jugué mi papel,
gané mi salario. Yo fui asesor del Frente Democrático Nueva Guatemala. En ese tiempo se ganaba 2.500 quetzales. Okay. Estamos hablando del 96, del bloque Rosalina Tuyuk, Manuel Alvarado, Amílcar Méndez, Carlitos Barrios, Antonio Móvil, ¿verdad? O sea, intelectuales de primera línea con los cuales me permitieron ser el coordinador de asesores, junto con Justo Ugarte, con Mario Castellanos. Mario Castellanos es el único que en este país ha hecho un código agrario que se usa en todas las facultades de Derecho de este país. Justo Ugarte, que estuvo en CEPAL, tipos con una inteligencia muy buena, dinámicos. Y entonces eso me permitió ver a mí cuál era el papel de un asesor y qué debe y cómo debe intervenir para que los diputados efectivamente aprendamos a conocer, a entender y a escuchar, que son 3 niveles, cada uno distinto. Estuve hasta el 2000, luego estuve en la Corte Suprema de Justicia, en el Ministerio Público, en la Defensa Pública Penal, donde fui coordinador y cofundador de la Secretaría de Pueblos Indígenas en la Corte Suprema, de la Secretaría de Pueblos Indígenas en el Ministerio Público y defensorías indígenas en la Defensa Pública Penal. Eso me permitió entonces tener una visión del mundo de la justicia directamente ubicado con pueblos indígenas, de ahí mi estudio producto de todo esto, o sea, es teoría y práctica. Después volví en el 2014, cuando me integro a WINAC, hablé con la dirigencia que estaba en ese momento en el partido, en el Congreso, y bueno, dije, miren, yo quiero participar con WINAC, y ahí estoy. Di la transición como asesor a ser ahora diputado. Como sé que es el trabajo legislativo, como sé que es la dinámica de la administración pública, porque mi vida se ha desarrollado, yo soy trabajador del Estado desde que inicié un proceso, hace ya en el 80, soy trabajador del Estado, dentro del Estado, conozco la administración, y de ahí que me puse a estudiar administración pública y gestión pública. Y entonces llegamos a la conclusión de que efectivamente ser diputado, ser asesor, era complementar el trabajo teórico y el trabajo práctico en la administración pública y saber qué es y cómo la administración pública debe funcionar en sus 3 organismos de Estado, en el organismo ejecutivo, en el organismo legislativo y en el organismo judicial. Esa integralidad del conocimiento creo que es lo que es... Platón también lo decía, ¿verdad? La sofocracia. O sea, estamos hablando de hace 3.000 años, donde se planteaba que los más sabios debían de conducir el destino de los países, que es lo que este país no tiene. Aquí los más sabios estamos en otro lado, menos conduciendo el país, pero es un concepto que debemos rescatar, la sofocracia. Los más inteligentes, los más sabedores deben tener la conducción del país. Y entonces esa es la transición, el conocimiento que se topa uno ante un mundo que está ahí porque no te permite avanzar. Pero yo digo, bueno, hay que generar opinión pública, hay que hacerle ver a la población que sí es posible que nos integremos en una dinámica de fiscalización social, en una dinámica de cuestionamiento al funcionario, dejar de lo que dice Miguel Ángel Asturias en El Señor Presidente, sino que sustraer de Miguel Ángel Asturias y hacer la práctica de intervención, hacer la práctica de decirle al funcionario, mire, usted es mi empleado, usted ha sido solamente la condición para depositar mi voto para que cumpla con un mandato constitucional que tiene que ver con el pueblo de Guatemala. El pueblo de Guatemala somos los ricos, los pobres, los medios, los miserables. Eso es, ¿verdad? Y sus fracciones de clase como tal. Ok, perfecto. Bueno, nos vamos a un corte. Así que, bueno, es día de fiambre, día 1 de noviembre, día de estar en familia. El fiambre político lo tenemos hoy aquí. ¿Cuántos tipos de familia dijo? 13. 13. Bueno, hoy usted nos va a mandar una foto de su familia. Eso. A nuestras redes sociales va a mencionar al diputado Edgar Batres, nos va a mencionar a nosotros en el banquillo y va a ser un honor poder ver que están viendo Más TV mientras están disfrutando un tiempo en familia. Así que nos vamos al corte y regresamos en el último bloque con el diputado Edgar Batres. Regresamos en breve.
Bueno, yo espero que hayamos recibido esas fotos de las familias ahí viendo Más TV, viendo esta entrevista que está muy buena, muy informativa con el diputado Edgar Batres. Así que, bueno, continuamos. Y hablando acerca de la Casa del Pueblo, hay dos funciones que son especiales, que son fundamentales para los diputados: legislar y fiscalizar, entre las diferentes funciones que tienen los diputados. Y en ese sentido, la pregunta es concisa, ¿verdad? ¿Qué iniciativas de ley ha presentado, diputado, y cuáles cree usted que se tienen que aprobar con mayor urgencia? Bueno, sí, son 5 las funciones del legislador, 2 efectivamente, como usted menciona. Yo he presentado algunas iniciativas de ley. Una es sobre el resarcimiento a las niñas del hogar seguro, una revisión al decreto 2018, que este decreto lo que estableció es un resarcimiento a las niñas de 5,000 quetzales mensuales y un salario mínimo para las que vayan dejando de ser menores y se conviertan en mujeres, en adultas. Pero había muchas irregularidades en el decreto porque se hizo a la ligera, nombres que no estaban correctos, y el dinero para pagar esto sale del financiero del Congreso de la República. Entonces hicimos las enmiendas, es una iniciativa de ley que está ahí, pero que evidenciamos efectivamente las falencias de la ley, pero que al final de cuentas administrativamente lo hemos resuelto. ¿Y por qué voy a lo administrativo? Si bien es cierto, uno de los papeles es emitir leyes, pero en este país estamos llenos de leyes. Y entonces, ¿qué pasa con las leyes que se emiten? ¿Quién le da seguimiento del cumplimiento y de las responsabilidades de las instituciones que la ley obliga a cumplir? Entonces, hemos presentado el tema de los delitos cibernéticos, el tema del incremento a la bonificación incentivo del salario, y otras que hemos firmado ahí, como la de jubilaciones y la ley para que las chatarras ya no siguieran dentro del inventario de las instituciones del Estado. Eso es lo que hemos hecho por la misma correlación de poder que aunque se maneja en el Congreso, que el Congreso es mayorías, son mayorías, y las mayorías son las que determinan si una iniciativa va o no va. Hemos cumplido esa parte, pero lo que más me interesa recalcar de eso es que he revisado la legislación siendo un conocedor de la administración pública y siendo presidente de la Comisión del Menor y la Familia los últimos 2 años. He revisado la legislación y hay algunos logros que hemos alcanzado. Uno está donde se involucra directamente al Ministerio de Educación Pública. Nosotros hicimos conjuntamente con las organizaciones sociales, que son mis aliados estratégicos, y la masa gris que critica el accionar de lo que hace la Comisión, lo que hace el Congreso. Citamos a funcionarios del Ministerio de Educación, a funcionarios de la Oficina Nacional de Servicio Civil, al Ministerio Público y a organizaciones sociales que tienen que ver con niñas, niños y adolescentes. ¿Con qué fin? Para determinar los procedimientos y protocolo para perseguir a los abusadores y violentadores sexuales dentro del Ministerio de Educación. Ese es un mandato. Excelente. Y el día que llega la ministra, llega de una vez con el acuerdo ministerial, el 217-2021, de una vez ese día llega con el acuerdo ministerial. Eso muestra, y siempre le he dicho a la ministra, que qué bien, no necesitamos legislar, sino que operar las funciones del ministerio. Entonces comenzamos a ver el acuerdo que se convirtió en un protocolo, pero como ahí estaba la Oficina Nacional de Servicio Civil por el tema de violentar derechos laborales en el proceso de aprender a un trabajador que está violando a una niña o que está hostigando a una niña o a un niño. Entonces establecimos un procedimiento para establecer cómo se interviene para separar del puesto de trabajo a ese maestro, a ese trabajador administrativo, a ese guardián, a ese trabajador de la tienda que vende en la escuela. O sea, resultó ser toda una dinámica. Entonces, Servicio Civil estuvo ahí. Originalmente estuvo el STEG,
para ver toda la parte de los derechos, y entonces encaminamos un protocolo que ya este año se está implementando. Creo que eso es importante, necesario, y que con la virtualidad de las clases virtuales, muchas niñas, niños y adolescentes, estando en su caso, fueron succionados por la virtualidad, y eso le dio oportunidad a los delitos cibernéticos. También vimos esa parte con el Ministerio de Educación. Creo que hay logros, el acuerdo es claro y los protocolos también. Otro es el tema de la discriminación. Perdón, la discapacidad. El tema de la discapacidad. Aquí, CONADI, que es el ente rector, en este país existe 1,5 millones de personas, niñas, niños y adolescentes, hombres, mujeres, ancianos, con un grado de discapacidad que el Estado no atiende. La mayoría es atendida por ONGs o iniciativa privada, como el Benemérito de Ciegos y Sordomudos de este país, y así hay otras instituciones. Entonces, hay una iniciativa de ley en el Congreso sobre discapacidad y cómo se puede certificar eso. Tiene 10 años de estar la iniciativa, o sea que esta lucha por la certificación de la discapacidad tiene 10 años de lucha. ¿Qué hicimos? Juntar a los entes involucrados, más de 80 organizaciones sociales que tienen que ver con discapacidad. Las pusimos en la pantalla y en una reunión virtual, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, CONADI, el Ministerio Público y RENAP, porque quien debe certificar es el Ministerio de Salud, y esa certificación debe aparecer en el DPI para hacer constar de qué discapacidad tiene la persona o al nacer. Entonces debe estar RENAP tomando en cuenta la certificación y poniendo el grado de discapacidad para identificar el grado de discapacidad que existe. 10 años no avanzaba, y en agosto, el 19 de agosto, si no estoy mal, el Ministerio de Salud, después de hacer varios borradores, de intercambiar, sacó el acuerdo gubernativo ministerial 214-2022. Es un acuerdo ministerial que establece el procedimiento e instala una comisión para la certificación de la discapacidad en este país. ¿Necesito ley para eso? No. Necesito voluntad y necesito conocer qué funciones tiene cada ministerio para que en base a lo que ya está en sus funciones, implementar mecanismos. Entonces, ya está la Comisión de Certificación de Discapacidad. Precisamente ayer se cumplieron 2 meses que la responsable coordinadora de la comisión nos dijo que necesitaba para instalar la comisión. Los juntamos ayer, ya hay un procedimiento donde se involucran a varias instituciones. Con estos 2 ejemplos, puedo decir efectivamente que hemos avanzado en cuestiones muy, muy puntuales. Estamos ahorita con el clasificador presupuestario sobre niñas, niños y adolescentes desaparecidos migrantes, ¿verdad? Que es un tema que revisamos, el tema del clasificador presupuestario para niñas, niños y adolescentes en orfandad. ¿Quién en este país se está encargando de los huérfanos del COVID? Las estadísticas nos dicen que hay 25,000 niñas, niños y adolescentes que perdieron uno de los 2 padres. Están huérfanos. Y RENAP tiene estadísticas que dice que 6,000 perdieron a los 2, o sea, son huérfanos, y que dónde viven, con quién viven, cómo el Estado les asiste. Entonces estamos en la estructuración de estos 2 clasificadores presupuestarios que no existen. Pero nosotros hicimos un proceso dentro de la comisión que es parte del trabajo de esta fiscalización. En este país existen 21 instituciones que tienen presupuesto para atender niñas, niños y adolescentes. ¿Cuáles son los resultados? Mínimos. Y en el presupuesto para el 2023 se reduce mucho el presupuesto para atender niñas, niños y adolescentes. ¿Qué hicimos? Fuimos a verificar las niñas, niños migrantes no acompañados en tránsito y cómo los atienden en Estados Unidos y cómo los atienden en México. Fuimos con los consulados a ver a los albergues, los tipos de albergues que tienen, y como resultado de eso, estamos ya a final de año, se va a entregar por parte de OIM la política migratoria que establece el Código de Migración, pero también estamos homologando los protocolos de atención en la recepción de las niñas, niños y adolescentes que vienen al país,
pero también los protocolos de atención a los migrantes en tránsito, que hace 15 días verificamos que no se tienen los protocolos con la crisis humanitaria que se vivió de los venezolanos, de los cubanos, de los ecuatorianos, que fuimos a ver cómo eran recepcionados. Y en este país, y como se lo manifestamos al Procurador de Derechos Humanos, al Ministerio de Gobernación, al Instituto de Migración, miren, aquí la policía no tiene nada que hacer, ni mucho menos el ejército, porque la migración es un derecho humano y los migrantes viajan con sus derechos. Claro. Y resulta aquí que no habían protocolos para implementar. Y las consecuencias que tenemos, que es la criminalización, pero hay un elemento más. Agarran a los extranjeros en tránsito en la capital. Y dicen, ¿dónde ingresó? Pues ingresé por Aguacaliente o por Valle Nuevo. ¿Y qué hace migración? Los va a dejar a la frontera. ¿Pero de qué lado de la frontera? Los deja del lado de la frontera de Guatemala. O sea que solo los traslada de la capital a la frontera. Solo le reinicia el viaje. Claro. Esa es algo inconcebible cuando nosotros ya vimos el procedimiento en México, claro. Ya vimos el procedimiento en Estados Unidos. Pero aún peor, no hay acompañamiento de las niñas, niños y adolescentes que viajan no acompañados. Entonces, todo eso se tiene que reelaborar. He encontrado buena voluntad en el instituto con el director de migración, con el PGN, con la dirección que atiende niñas, niños y adolescentes. Y yo creo que hemos implementado mecanismos de coordinación que tanta falta hacen en la administración pública de este país. Cómo los diversos funcionarios articulan esfuerzos. Y eso es uno de mis mensajes. Articulación en la administración pública para que las cosas caminen. No, perfecto, definitivamente perfecto. Gracias, diputado. Yo creo que mencionó las dos cosas. Yo creo que mencionó tanto legislar como fiscalizar. Así que, como tenemos que ir aterrizando porque nos faltan ya algunos minutos, yo quisiera pasar a la parte favorita de las personas que nos ven, que es conocerlo a usted un poquito más. Conocer qué le gusta hacer, qué libro le gusta. Pero antes de pasar a eso, teníamos una pregunta ahí en el tintero. Si usted, hoy ya Edgar Batres dijo, yo soy de la nueva izquierda, yo sí soy de la izquierda guatemalteca, dijo Edgar Batres. Si usted fuera presidente hoy, 5 cosas que usted haría así breve. Reordenar la administración pública. Reordenar la administración pública. Las funciones del Ejército y la Policía Nacional Civil. El papel que deben jugar los sindicatos en este país, sindicatos especialmente de salud pública y sindicatos de educación. Ahí hay un mecanismo que hay que establecer. Establecer mecanismos de coordinación con el sector financiero tradicional y con los nuevos empresarios y tener una política de Estado de inversión, de atracción de inversión con certeza jurídica y no con prebendas de crédito fiscal, sino que atraer la legítima y una reforma total de los poderes del Estado. Creo que eso lo podemos hacer. Bueno, ya lo escuchó usted. Y vamos a las preguntas generales. Así que, bueno, si Edgar Batres tiene vacaciones, ¿a qué lugar de Guatemala le gusta ir? Bueno, yo vacaciones como diputado no tengo, pero siempre he viajado por el país. A mí me gusta ir a Panajachel, me gusta ir a Tikal, me gusta ir al mar. A mí me fascina la playa. Yo soy playero. Me gusta la playa. Sí, ir a quemarme con el sol. No uso bloqueador. Bloqueador, jamás en mi vida he usado bloqueador. Me gusta que el agua me pegue en los pies. Ok, perfecto. ¿Comida típica favorita? Los recados. Recaditos. Bueno, ya sabe que al diputado Edgar Batres, si va a su municipio, lo tiene que invitar ahí. En Zacatepeques hay un lugar que se llama Santo Domingo Xenacoj. En el mercado de Santo Domingo Xenacoj yo he visto los colores de más de 20 recados. Vayan a un sábado, un domingo al mercado de Santo Domingo Xenacoj, aparte de ver el esqueleto del fraile que fundó el municipio, van a deleitarse en un buen recado. Bueno, toda la producción creo que vamos a ir. Toda la producción ya me escuchó. Vamos a ir ahí a probar unos recaditos ricos. Persona guatemalteca que admira. Yo diría que admiro a Miguel Ángel Asturias, a Rigoberta Menchú, a Edgar Batres. Perfecto. Canción favorita, dejémosla en canción favorita. Mire que Sandra Torres nos dijo una de Bad Bunny. No, a mí me gusta Michito Mío.
Yo tengo una bebé de 3 años y no para de cantar. Mish, mishito mío. Aunque casa tengo ratones. un problema con las feministas porque entrar por tu ventana. Sí. Esa es la parte misógena de la canción, pero el ritmo y la melodía son fantásticas. Me gusta Michito mío. ¿Deporte que practica o apoya? Bueno, y yo no practico deporte. Ajá. Pero apoyo al deporte. Estamos ahorita en la lucha con el tema de los atletas olímpicos. Una aberración del gobierno de Yamatei por no apoyar a los olímpicos. Hay niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, 322 atletas que no pueden ya acudir a las Olimpiadas. Entonces me gustan los deportes en su manifestación. Y el fútbol en este país hizo para las mujeres porque los hombres no ganan. Ah, bueno, está bien. Va. ¿Libro que recomienda? Yo recomendaría varios ahorita. Uno es Linaje y Racismo de Martelena Casaus para entender la dinámica. 2, La economía capturada de Fuentes Knight conjuntamente con Rendición de Cuentas. ¿Fuentes Knight también? La lucha de clases en Francia. Ok. ¿Película favorita? De Carlos Marx. Película favorita. Rambo. 1, 2, 3. ¿Y persona que le gustaría conocer? ¿A quién me gustaría conocer? Tal vez a Barack Obama. A Barack Obama. He visto que sigue mucho a Kamala Harris. Sí, y yo sigo a todos ellos, pero en esta dinámica de relaciones de poder, a Barack Obama por lo que significa su personalidad y la coyuntura política de Estados Unidos, que ninguno pensó que un afrodescendiente llegara al poder. Y yo tuve la oportunidad de conocer a Nelson Mandela. Wow. Entonces, como que completaría mi círculo al conocer a Barack Obama por ser personajes históricos dentro del modelo de las relaciones de discriminación en el mundo. Si producción nos da un minuto, podemos darle las palabras. Va, le voy a dar un par de palabras y usted me dice lo primero que le venga a la mente. Winak. Pueblo. Usac. Revolución. Alejandro Yamatei. Corrupción. Jordán Rodas. Procurador de Derechos Humanos. Ex Procurador de Derechos Humanos. Jacobo Arbenz. Progresista. CICIG. Cambió un modelo. Migrantes. Por ayudar. Izquierda. Futuro. Derecha. Conservadurismo tradicional. Bueno, ahí terminamos unas palabras, diputado. Muchas gracias por venir. Bueno, lo dejo en el uso de la palabra. Agradecer a TV+, a sus redes sociales, a la producción, un hermoso equipo que miro aquí, al conductor, a su conductor. Creo que ha sido una charla dinámica que nos va a producir algo en el futuro, que ya está produciendo. Sigan el canal, sigan la dinámica de este tipo de entrevistas. Creo que nos acerca y nos hace ver quiénes somos para que dejemos ese ritmo del político y que yo no soy político. Todos, desde que damos el primer grito, porque nos dan una nalgada, que es violencia también, somos políticos. Entonces, gracias por la oportunidad, por estar compartiendo con ustedes. No dejen de seguirnos, de escuchar el canal, de verlo, de transmitirle ahí por las redes. Miren, aquí no están correctos, o aquí están muy correctos, que creo que es la dinámica que nos corresponde. Y gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Para mí es un gusto enorme estar con ustedes, compartiendo con su equipo, que veo que es un equipo bastante dinámico, que hace falta en este país. El dinamismo, la sinceridad, la honradez, la entrega, creo que es vital. Y eso se mira aquí con ustedes. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Nos miramos la siguiente semana y disfruten este tiempo en familia. Mándenos la foto, por favor. Hasta la próxima. Gracias.